Bien, contamos ahora con la presencia de la doctora Hannah Mohamed Hammadi, que ha seguido un poco su trayectoria. Yo la conozco porque tuve la suerte de estar en su tribunal de tesis doctoral. Ten cuidado que esto es peor que la yeja. ¿Sabes? Sí. Su camino académico es muy similar a muchos de nuestros jóvenes arabistas de ahora. Empezó estudiando filología hispánica y siendo profesora de español en institutos y centros marroquíes, y atravesó esa delgada línea que hay y acabó siendo profesora de lengua árabe en centros españoles y acaban doctorándose en filología árabe. Tiene varios artículos, pero quizá lo más de resaltar es un libro que ustedes lo pueden comprar por el módico precio de 5 euros, allá al final en la tienda esta que se ha montado aquí Jorge, sobre el Maghrib y Hula al-Maghrib, un libro interesantísimo de Ben Said, un autor que da muchísimo de sí, entonces ya traducido a los autores que tratan Almería. Y yo creo que es el tema que nos va a tratar ahora, ¿no? Sí. Pues cuando quiera, Hannah. Buenas tardes a todos. Primero expresar mi alegría por estar aquí en esta bella reunión a la que nos da cita cada año la Sociedad Española de Estudios Árabes, y agradecer a todos los que han hecho posible este encuentro. Me gustaría también agradecer al doctor Jorge Lirola por su apoyo valioso, tanto en la revisión como en la publicación de estos textos traducidos del Maghrib. Más que una presentación de este libro, ven ahí, la parte correspondiente al Reino de Almería del Maghrib, quiero que en estos momentos en los que vamos a estar en contacto con estos ilustres personajes, nos deleitemos con las joyas de la poesía andalusí, en este caso almeriense, que nos ofrece la obra. A través de unos versos que leeremos al final, viajaremos en el tiempo para descubrir qué escondían en sus corazones, en sus vidas y en sus cortes. Pues los poetas, tal y como dice Yusuf Mikhail As'ad en su libro Psicologiyat al-Ibda' fi al-Adab, fi al-Fann wal-Adab, Psicología de la Creación Artística y Literaria, los poetas son los que cargaron con aquellas aflicciones y abrazaron tales dichas, plasmando en su producción todo aquello que se estremece en los fueros internos dentro de su patria: la insurrección, la decepción, la rebeldía, el desengaño, la pasión o la amargura que yacen en sus propios espíritus, dejando que la tristeza, la inquietud y el deseo dominasen su poesía, de la cual se apoderaron las multitudes, cantándola, llenando su vida con sus melodías y su embrujo, con una sed insaciable de obtener más, después de percibir que era su única provisión para el camino. El Maghrib fi Hula al-Maghrib, o lo extraordinario acerca de las joyas del occidente, se escucha, ¿no? Obra colectiva que fue iniciada en el año 1135 por Abdelmelik ibn Said y terminada 115 años más tarde por su bisnieto Ali ibn Musa ibn Said en el año 1225, después de pasar por otros 3 autores de la misma familia, constituye una fuente muy importante para el estudio tanto de la geografía como de la historia, literatura y sociedad andalusíes. Por contener más de 640 biografías de personajes que tuvieron un papel clave en la constitución de la historia literaria, social, jurídica, científica y política de Al-Ándalus, en un periodo que oscila entre finales del siglo VIII y principios del siglo XIII, y por reunir joyas de la poesía andalusí, muashajas y cégeles de los más grandes poetas y personajes, la obra ha proporcionado material e información a otras muchas obras, tales como las de Ibn Khaldun, al-Safadi, al-Maqrizi, al-Awhadi, al-Maqarri, y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Ibn Said dice acerca de su obra en su introducción a la misma:
Su alta categoría se debe a que solo se menciona en ella aquello que ocupa el lugar de los colgantes en los collares, de los estandartes en las telas listadas y de los lunares en las mejillas, entre aquello que remeda los rayos del sol sobre la superficie de los ríos y el brillo del rocío que corre y se deposita en las corolas de las flores, figuras de significados sobre los que se han cortado a medida las palabras y discursos que fluyen como el bálsamo sobre las lenguas de quienes memorizan los fragmentos literarios. Tanto es así que cuando Ali ibn Musa al-Maghribi regala una copia de la obra a su amigo Abul Abbas Tifashi, geólogo tunecino de reconocido prestigio, este recita los siguientes versos: أهديت لي الغرب مجموعاً بعالمه بكل ما فيه من بدو ومن حضر. Se me ha regalado Occidente en su totalidad con todo lo que reúne en su mundo rural y urbano. El autor del Maghrib nace en Alcalá la Real, el año 1213, y como su padre quería que heredara su gran afición por las letras, eligió para él la ciudad de Sevilla, donde se educó y se cultivó bajo la atención de sabios y literatos como Abu Bakr ibn Hisham, Al-A'lam al-Batalyawsi, Abu Ali Shlubini, Abu al-Hasan Dabbaj, Abu al-Hasan ibn Usfur y otros. Ali es el último eslabón en esta cadena áurea de los autores del Maghrib. Él fue quien se encargó de editar el libro en su versión final y definitiva. Con él llegó hasta los límites que su padre anhelaba y que Ali explica de esta manera. Me llevó largo tiempo clasificarlo, tejiendo y uniendo, comprometiéndome en su escritura y desistiendo luego, hasta que alcancé la meta e incorporé, gracias a Dios, aquello que había precedido a lo que le siguió, pues la llovizna antecede a la lluvia, aunque el mérito es de la lluvia, no de la llovizna. Mas yo reconozco mi carácter de sucesor y no pretendo en ello innovación alguna. Por ello recito las palabras del inventor de la cortesía: si fuera que al precederme con su lamento me hubiera movido al llanto, no tendría yo más remedio que decir que el mérito es de aquel que se ha adelantado. Ibn Fadlullah al-Umari apunta sobre él que fue un autor innovador y un sabio de enorme deleite. Es mi amigo con quien a veces coincido en este libro y al que a veces critico. La información que suministra es mayor que la abundancia que tiene el mar y fluye mejor por el paladar que el licor añejo. Posee una expresión clara y penetrante. Desde que Ali ibn Musa ibn Sa'id salió de Al-Ándalus en el año 1240, dirigiéndose con su padre hacia Oriente, con la intención de cumplir la peregrinación, nunca volvió a su patria. Muere en Túnez el año 1286. La parte dedicada a Almería y que Ibn Sa'id sitúa en el libro correspondiente al centro de Al-Ándalus lo introduce con la ciudad de Pechina, Bejena, según él fue sede del reino antes de que Almería creciera y aquella pasara a depender de esta. Por ello pasa a ser el primer libro del Arborozo, primero que produce el vino acerca de las galas del reino de Almería. Aquí cabe señalar dos cosas. Primero, que en todos los títulos y subtítulos de los capítulos del Maghrib, Ibn Sa'id procura que la primera y segunda parte rimen. Y luego todos empiezan con la palabra libro. Esto lo explica Shawqi Daif en la introducción que hizo a su edición del Maghrib, en la que me he basado para la traducción. Dice que los libros de Al-Ándalus en este texto se parecen a un enorme árbol, de cuyo tronco salen diferentes ramas. De las ramas se extienden grandes vástagos, de los grandes vástagos se ramifican pequeños brotes, y de los brotes emergen diferentes hojas. De ahí que el procedimiento en la redacción de este libro sea complicado, sobre todo si consideramos que la palabra libro, kitab, se repite en cada rama, en cada vástago, en cada brote y en cada hoja. Ali ibn Musa describe la región de Almería.
tal y como es costumbre suya cuando introduce el estudio de las coras, las ciudades y las alquerías de Al-Ándalus, que cita en la obra, describiendo su situación geográfica, propiedades vegetales y minerales de su suelo, su clima, etc., antes de pasar a biografiar a los personajes más destacados de la zona y a recoger versos suyos, si los hubiese, a la vez que cita algunos hechos históricos. Dice de Almería copiándolo de otros libros, y esto fue una técnica innovadora en su tiempo, porque muchos autores copiaban de otras obras sin citarlas. Dice, del libro de Ar-Razi, su muralla está a orillas del mar, en ella se encuentra la atarazana, que constituye la puerta de oriente y la llave del sustento. Y del prolijo, en cuanto a Almería, pues supera a sus semejantes con el más destacado mérito, con su río plateado, su mar crisólito, su dorada playa, sus veteados guijarros, su apariencia taraceada, sus altas y sólidas murallas y su invulnerable, elevada y escarpada fortaleza. En ella construyó Jairán al-Amiri la grandiosa fortaleza que se le atribuye. Se distingue por su clima moderado, el buen humor de su gente, sus buenas modales y su grácil genio. El reino taifa de Almería surge a raíz de la desintegración del califato de Córdoba con la caída de los Benu Amir. Con Jairán al mando del reino desde el año 1014, este se consolida llegando a experimentar un gran desarrollo que fue culminado por su sucesor Zuhair, extendiéndose para abarcar zonas de Murcia, Jaén, Granada y Toledo, partes de las cuales Ibn Said no incluye en el territorio del reino de Almería en el Maghrib. A los reyes eslavos les suceden en el trono de Almería los Banu Sumadeh, después de que éste pasara a manos de Al-Mansur ibn Abu Amir, el nieto, quien delegara su gobierno a su ministro Ma'an ibn Abi Yahya ibn Sumadeh, con un periodo transitorio en el que gobernaron los Banu Ramimi. Esta sucesión histórica sobre el trono del reino de Almería la refleja Ibn Said en su libro al biografiar a estos personajes en este mismo orden cronológico, citando la manera en que cada uno de ellos pudo acceder al mando, centrándose luego en las casas más ilustres de Almería, empezando por la casa de los Banu Sumadeh. En el libro dedicado a Almería, Ibn Said biografía a 35 personajes, seleccionándolos dentro de categorías: reyes, ministros, jueces, secretarios, eruditos, literatos y poetas de todo tipo, cuyas fichas va insertando de una manera muy original, bajo títulos connotativos como el trono, al-minassa, la corona, el-tej, el filamento, el silk, los flecos, el ahdeb. En cada categoría va introduciendo lo más bello y extraordinario de sus poemas, muashahas y sejeles, que compusieron, anécdotas, extractos de cartas, información que fue recogida en la mayoría de las veces directamente de las bocas de sus autores o copiada de otros compendios. En esta obra enciclopédica, en la que cada ciudad constituye por sí sola una sección, en la que se reúne lo extraordinario de la poesía andalusí, los géneros poéticos, los temas y las estructuras que ya fueron empleadas por los poetas árabes en Oriente, fueron adaptados a las necesidades del poeta en cuanto a estilo de vida, entorno natural, progreso intelectual, diversidad cultural y posteriores circunstancias de inseguridad y amenaza que marcaron la producción literaria andalusí. Tal y como dice Mustafa Muhammad Hadara en su libro Tijahat al-Shi'r al-Arabi fi al-Qarn al-Thani al-Hijri, Escuelas de la poesía árabe en el segundo siglo de la Égira, la poesía en cualquier nación se adapta a los cambios que sufren los ámbitos político, social y económico de su vida, pues son los que marcan su trayectoria y le imponen los cambios que ellos precisan. Abu al-Abbas Ahmed Tujibi, poeta natural de Almería, y remito a la biblioteca de Al-Ándalus, a la BEA, para todas las biografías que figuran en este libro.
En estos versos pone de manifiesto la elocuencia de los de su tierra. Dice: إن شئت من كلم الأعراب أفصحها فخذه عن والد منا وعن ولدي تنبو حداد الظوبى عن غرب منطقنا نبو ظفر الفتى عن مخلب الأسد. Si de las expresiones de los árabes las más elocuentes estás inquiriendo, de la mano de nuestros ascendientes tómalas y de la de nuestros descendientes, supera las más afiladas lanzas nuestra extraordinaria dicción, tal uña del mancebo que supera la garra del león. Esta dicción y esta distinción de las que habla Tsujibi se deben a que los reyes y los gobernadores de Al-Ándalus cuidaban y protegían la lengua árabe, construyendo escuelas y trayendo libros de todas partes. Y se esmeraban en honrar a los poetas y literatos, dando mucha importancia a tertulias y círculos literarios, por lo que las capitales de Al-Ándalus se convirtieron en la alquibla de la erudición a la cual acudían los estudiosos de todas partes. De esta manera, la cultura se difundió entre todas las capas sociales andalusíes y la poesía no era obra exclusiva de los poetas, sino que la componían desde los propios reyes hasta la gente común, y en su composición se igualaban hombres y mujeres. En el libro dedicado al reino de Almería se reflejan todos los géneros de la poesía andalusí, caso que no se da en todos los libros del Maghrib, puesto que en la época de los reyes taifas, estos se esforzaban en atraer a los poetas a sus palacios. El panegírico, medih, constituía uno de los más importantes géneros. 12 poemas o extractos de poemas son los que cita Ibn Said en el libro del Reino de Almería. En ellos, el poeta, que desempeñaba un papel importante en la corte, se esmeraba en elogiar a su protector para lograr mantener su posición. El panegírico a veces era introducido por versos descriptivos o báquicos, como el que dedica Abul Fadl Ja'far ibn Faraj ibn Sharaf al Mu'tasim ibn Sumadeh. Dice: مطل الليل بوعد الفلق وتشكى النجم طول الأرق وألاح الفجر خدا خجلا جال من رشح الندى في عرق جاوز الليل إلى أنجمه فتساقطن سقوط الورق واستفاض الصبح فيها فيضة أيقن النجم لها بالغرق. Se alargó la noche con la promesa de hacer apuntar la aurora, quejándose el astro del continuo insomnio. El alba apareció tal mejilla pudorosa que de la efusión del rocío corrió en sudor. Superó a la noche en sus estrellas que cual hojas cayeron. La mañana se propagó inundando de tal manera que la estrella no dudó de que se iba a ahogar. A veces también puede ser dedicado a un amigo, tal y como es el caso de estos versos de Rafi' ad-Dawla Yahya ibn Mu'tasim ibn Sumadeh, con los que invita a Yahya ibn Matruh, que era comensal suyo. Dice: يا أخي بل سيدي بل سندي في مهمات الزمان الأنكدي لح بأفق غاب عنه بدره في اختفاء من عيون الحسد وتعجل فحبي حاضر وفمي ساق وكأسي في يدي. Oh hermano mío, más bien mi Señor, o mejor dicho mi sostén en las inquietudes de los tiempos difíciles, florece en un horizonte cuyo plenilunio, ocultándose de la vista de los envidiosos, ha desertado, y apresúrate, pues presente está mi amado, mi boca escanciadora y mi vaso en mi mano. Otro género de los que hay más ejemplos en este texto es el poema amoroso, ghazal, con 13 fragmentos de poemas en los cuales, además del típico poema amoroso, en el que se describe el encuentro entre los amantes, o aquel en el que se describe el cuerpo de la amada, corroborando claramente la pasión por la belleza corporal, donde incluso se manifiesta el erotismo, tal y como se aprecia en el siguiente poema de Abu Bakr Yazid ibn Siqlab, gobernador de los almohades en Almería. Dice: وطفلة الأطراف خمصانة في قامة السيف وشكل الغلام مكحولة العينين حورية
من اللواتي قصرن في الخيام تكاد أن تعقد من لينها وفترة العطف وهز القوام يحلف من أبصرها أنها قدت لها من خيزران عظام قد جمع الله بها فتنة حلاوة اللفظ وسحر الكلام والليل والصبح ودعس النقى والغصن والظبي وبدر التمام تفتر عن ذي أشر بارد أشهى من الخمر بماء الغمام فضل من لام على حبها وضل من يسمع فيها الملام نعمت فيها ليلتي كلها بأرشق الخلق وأحلى الأنام de tiernas extremidades y bóveda de pies arqueada, con la estatura de una espada y la forma de un mozo, de hermosos ojos negros pintados con cuj, una de aquellas que resguardadas están en tiendas, cerca de intrincarse de tanta blandura suya, de marcación en las curvas y meneo de la talla. Quien la viera juraría que de bambú se le han tallado huesos. Dios ha reunido en ella encantos, la dulzura de la palabra, el hechizo de la elocuencia, la noche, el día, la pureza de la arena, la rama, el cervato y la luna llena. Su sonrisa se abre en dientes separados, fríos y más apetecibles que el vino mezclado con agua de las nubes. Perdido está quien reprocha su amor y equivocado quien sobre ella da su oído a prestar en la reprensión. En ella disfruté mi noche entera de la criatura más esbelta y la más gentil persona. Las reuniones festivas de amigos junto al vino se reflejan en el poema báquico, Jamría. 7 fragmentos de poemas recoge Ibn Said en este texto. Una invitación a asistir a estas reuniones es casi siempre el inicio de un poema báquico, junto a la descripción del jardín y de los periodos cronológicos, noche, día, atardecer, amanecer. Tal es el caso en estos versos del brillante literato Abu Marwan Abdelmalik ibn Sumayda. Dice: هلم إلى راح يطوف بها بدر على مثل مرآة تطيب لنا الخمر هو الروض حقا فالأراكة قده ووجنته ورد ومبسمه زهر. Acudid a un vino alrededor del cual un plenilunio está girando. Con semejante contemplación, la bebida se nos hace más agradable. Es el jardín cuya talla es el papilionacio, las rosas sus mejillas y su sonrisa el azahar. Luego está la descripción del vino, de las copas y del copero de la mano de Abu Hussein Muhammad ibn Safar, poeta de Almería por excelencia. ألا هاتها من يدي مائس يوافيك بالأمر من فصه يغني ويسقي ومهما ثنى أمال القضيب على دعسه إذا أنا لاحظته راقصا خلعت الفؤاد على رقصه. Tráigala de las manos de un petulante que te proporciona el asunto con sus engarces, canta y escancia, y cada vez que se encorva, el tronco soslaya sobre sus dunas. Si yo lo contemplara bailando, perdería el corazón por su danza. En el poema descriptivo, Wasf, nuestros poetas se esmeraron en utilizar exquisitas metáforas, describiendo los jardines de Almería y sus ríos, comparándolos con espadas, sus jardines con túnicas y las flores con pendientes. Ibn Said suele recoger en su obra versos que describen alguna de las zonas que trata, aunque no sean de sus poetas autóctonos. Así, inserta estos versos que compuso su padre Musa, refiriéndose al río de Andarax. Dice: خليني في نهر أندرش كي أروي عنده عطشي مد منه معصم نضر في بسيط بالرياض وشي عندما أبصرت بهجته حرت من فكر ومن دهش. Déjame en el río de Andarax para que ahí pueda saciar mi sed. De él se extendió una lozana muñeca en una tierra que con arriates fue embellecida. Cuando su esplendor pude contemplar, me aturdieron mi reflexión y mi asombro.
Otra preciosa descripción con connotaciones bélicas del gran poeta almeriense Abul Hussein Muhammad Nusafar. Dice: يا من رأى النهر استثار به الصبا خيلا لإرهاب الغصون الميد لما رأتها سددت تلقاءه قرنت به خيلا تروح وتغتدي وغدت تدرعه ولم تبخل لها شمس الضحى بمسامير من عسجد. Oh aquel que avistó cómo el viento levantaba del río caballos para intimidar a las ramas vacilantes. Cuando éstas ven que hacia ellas está apuntando, las juntan con unos jinetes que galopaban en un vaivén. Acorazándole estaba sin que el sol de la mañana escatimara para ellos clavos de oro. Los poemas ascéticos, uzuhdiyes, expresan el rechazo a lo mundano, el arrepentimiento y la fe en Dios y en el último día. Tal es lo que expresa Abdullah ibn Firru, poeta del siglo XII. Dice: الناس في هذه الدنيا كما نشروا يوم القيامة معيارا بمعياري شخص من الألف في عدن محلته وسائر الناس في بحبوحة النار. La gente en este mundo son tal y como serán reavivados el día de la resurrección, pauta por pauta. Un individuo de cada millar en el Edén tendrá su morada y los demás en medio del infierno. El poema de queja y súplica, el-shakwa wal-isti'taf, sirven de recurso a nuestros autores para mover el corazón de un rey o de un mecenas, presionándole y forzándole a atender su petición. Tal fue el caso de An-Nahli, poeta del siglo XI, que residió, entre otras cortes, en la de Almería, a la cual, cuando entró por primera vez llevando unos harapos negros, se sintió mal y se dirigió al Mu'tasim con estos versos: أيا من لا يضاف إليه ثان ومن ورث العلا بابا فبابا أيجمل أن تكون سواد عيني وأبصر دون ما أبغي حجابا ويمشي الناس كلهم حماما وأمشي بينهم وحدي غرابا. Oh aquel que no tiene igual, aquel que abrió las puertas de la grandeza una tras otra. Es justo que siendo para mis ojos su pupila, un velo me impida ver lo que más deseo, que toda la gente vaya tal palomas y que solo entre ellos yo parezca un cuervo. Con el autoelogio, al-Fajr se intenta atraer la atención sobre el valor propio, la nobleza del linaje, la bravura, etc., dejando que emerja el yo con fuerza y la individualidad es exaltada sin pudor. Así lo hace el canciller y ministro de Zuhair, rey de Almería, Abu Ja'far Ahmed ibn Abbas, dirigiéndose a los granadinos durante su batalla en contra del rey de Granada, Badis ibn Habus. Dice: لي نفس لا ترتدي الدهر عبدا وجميع الأنام طرا عبيدا لو ترقت فوق السماكين يوما لم تزل تبتغي هناك صعودا أنا من تعلمون شيدت مجدي ومكاني ما بين قومي وليدا. Tengo un alma a la que no complace ser esclavo, siendo siervos sin excepción todas las personas. Si por encima de Arturo y Espiga se elevara, seguiría aspirando allí a ascender. Yo soy quien, como sabéis, edifiqué mi gloria y mi posición entre mi gente desde el nacimiento. Un solo ejemplo de elegía o mercía es el que inserta en este texto. De este género se valen los poetas almerienses para expresar su dolor por la pérdida de un familiar o de un ser querido. En este poema de Ibn Hazmún, compositor de muashahas por excelencia, el poeta llora la separación y expresa su desolación por la muerte de Abul Hamalat, general de las tropas de Valencia. يا عين بكي السراج الأزهر النير اللامع وكان نعم الرتاج فكسرا كي تنثر مدامع من آل سعد أغر مثل الشهاب المتقد بكى جميع البشر عليه لما أنفقد والمشرفي الذكر والسمهري المضطرد.
Ojo, a llorar la lámpara resplandeciente, luminosa y brillante. Brava puerta era y se rompió para esparcirse en lágrimas. Descendiente de los Banu Sa'd, noble cual estrella iluminada, tras su pérdida todo el mundo lo lloró, el honorable, el viril, el formidable, el perpetuo. El género de la nostalgia o al-hanin se da sobre todo después de que los almerienses empezaran a abandonar su tierra ante el avance de las tropas cristianas, o incluso antes, con los viajes de estudio o peregrinación que emprendían hacia Oriente, aunque los más dolorosos siguen siendo los que se dijeron acerca del exilio o la inmigración, como este poema de Al-Wathiq Ez-Dawla, Abu Muhammad Abdullah ibn Sumadeh, que compone ya en bujía. Dice: لك الحمد بعد الملك أصبح خاملاً بأرض اغتراب لا أمر ولا أحلي وقد أصدأت فيها الهوادة منصلي كما نسيت ركض الجياد بها رجلي ولا مسمعي يصغي لنغمة شاعر وكفي لا تمتد يوماً إلى بذلي طريداً شريداً لا أؤمل رجعة إلى موطن بوعدت عنه ولا أهلي. Alabado seas, después de la soberanía me convierto en un desconocido. En tierra de exilio nada hago amargo y nada endulzo. En ella la mansedumbre ha oxidado la hoja de mi espada, así como mis piernas han olvidado el galope de los caballos. Ni mis oídos atienden la voz de un poeta, ni mi mano se extiende con dádiva alguna. Expulsado, errante, sin ninguna esperanza en el regreso a una patria del que fui alejado, ni a unos parientes. El maestro de la sátira, Ibn Hazmún, o tal y como lo describe Ibn Sa'id, uno de los relámpagos de la sátira, en vez de satirizar a un rival o a un enemigo, tal y como se suele hacer en este género, realzando sus defectos y señalándole con el más feo de los calificativos, lo hace con su misma persona, describiendo su imagen con un insuperable tono de jocosidad. Dice: تأملت في المرآة وجهي فخلته كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهو إذا شئت أن تهجو وتأمل خليقتي فإن بها ما قد أردت من الهجو كأن على الأزرار مني عورة تنادي الورى غضوا ولا تنظروا نحوي فلو كنت مما تنبت الأرض ألم أكن من الرائق الباهي ولا الطيب الحلو وأقبح من مرآي بطني فإنه يقرقر مثل الرعد في مهمة الجو. Al contemplar mi cara en el espejo me la imaginé, cual semblante de una anciana aludiendo a la diversión. Si zaherir quieres, contempla mis facciones, pues en ellas está toda la sátira que buscas. Como si en los botones llevara cada una de mis partes pudendas, llamando a la gente: bajad la vista y hacia mí no miréis. Si de lo que crece en la tierra yo formara parte, no sería ni de lo más bello y brillante, ni de lo más dulce y agradable. Más feo que mi apariencia es mi abdomen, que borborigmos produce como el trueno en su celeste balbuceo. Sin olvidar la muashaha, el muashah o el cejel, zejel, que en Al-Ándalus tuvieron su cuna y ahí vieron la luz por primera vez para luego propagarse a otros sitios. Se trata de una composición que supuso una verdadera revolución en la poesía andalusí, con sus metros, sus rimas, los estilos y las reglas seguidas en la composición de versos, tal y como se puede apreciar en esta muashaha del poeta virgitano Abu Abdullah Muhammad ibn Abi al-Fadl, autor de muashahas y filósofo, según Ibn al-Khatib, que vivió en época de los almohades. Dice: يا ربة العقد متى تقلد بالأنجم الزهري ذاك المقلد من أطلع البدر على جبينك وأودع السحر بين جفونك وروع السمر بقرطلينك يا لك من قد مهما تأود أهدى إلى الزهر خدا مؤود قم فاقتدح زندا من العقار
قد قلدت عقدا من الدراري وألبست بردا من النضار. Oh dueña del collar, ¿cuándo fue adornado con las resplandecientes estrellas aquel ataviado? ¿Quién en tu frente hizo subir la luna llena, depositó el hechizo entre tus párpados e impresionó los venablos con tu ductilidad? ¿Qué talla tienes que cada vez que se inclina regala al azahar una mejilla sonrosada? Levántate y de las cenizas enciende un ascua, que engalanada fuiste con un collar de centelleantes estrellas y vestida de un atuendo a rayas de oro puro. El mismo personaje también es autor de frases sabias, algunas de las cuales están recogidas en el Maghrib, tales como «Al-alimu ma'al ilmi kan-nadiri lil-bahr, yasta'dimu ma yara wal-ghaibu anhu akthar». El erudito, con respecto al conocimiento, es como el que contempla el mar, enaltece lo que ve y lo que no ve es mayor. Los cégeles recogidos en este texto están escritos en dialectal andalusí, puesto que eran dedicados para ser entonados y cantados. Tal es el caso de este cégel de Madgalis, donde describe un jardín, dice: ثلاث أشياء بالبساتين لست توجد في كل موضع النسيم والخضر والطير شم وتنزه واسمع قوم ترى النسيم يولول والطيور عليه تغرد والثمار تنثر جواهر في بساط من الزمرد وبوسط المرج الأخضر سقيا كالسيف المجرد شبهت بالسيف لما شفت الغدير مدرع وردادة دق ينزل وشعاع الشمس يضرب. Tres cosas en los jardines que no se encuentran en otros sitios: la brisa, la verdura y los pájaros. Inhala, pasea y escucha. Levántate para ver cómo suspira el céfiro mientras cantan los pájaros. Los frutos se esparcen cual joya sobre un tapiz de esmeraldas y en medio de la verde pradera hay riachuelos, tal espada desenvainada. A la espada fue comparada cuando vi que el arroyo acorazado estaba. La llovizna fuerte se precipitó mientras que los rayos del sol atacaban. Y con esto ya termino. Una de las rarezas de la poesía que Ibn Sa'id inserta en este libro, y no lo hace en muchos otros dedicados a otras provincias de Al-Ándalus, es el poema coloquial, o lo que se puede llamar en árabe el melhun, una especie de poema popular compuesto en árabe dialectal desde el siglo X, que utiliza 4 métodos específicos: el mubayyat, el maksur al-janah, el lawshanat y el susi, como es en este único fragmento que recoge Ibn Sa'id. Dice: صحبة العنق المليح المخلخل حبي فيك ثابت وديني مخلخل وعلى ما بعت ديني بحبك لو عطيت مرغوبي فيك لس يسأل فلقد عندك حلاوة لي منوعة وجمال طوعي لا ما يخدل. Dueña del gracioso cuello enjollado, mi amor hacia ti es firme y mi religión inconsistente. ¿Para qué habré vendido mi devoción por tu amor si concedo lo que de ti me interesa? ¿Acaso no te preguntas? Tienes para mí diversas dulzuras y una dócil belleza que no decepciona. El Maghrib fi Hul al-Maghrib, a pesar de las importantes aportaciones geográfico-históricas sobre las diferentes coras de Al-Ándalus, es un libro literario por excelencia, no solo por la poesía y otra producción literaria que recoge, sino también por el estilo, las expresiones y la exquisita y ornamentada lengua que utiliza, y que, por cierto, da mucho trabajo a la hora de traducir. Estoy convencida, quizás por el tiempo que he pasado y sigo pasando en contacto con estos textos y con las biografías de estos ilustres personajes, que la poesía andalusí, en este caso,
constituye una de las fuentes más importantes para el estudio de la historia, la geografía, la política y la sociedad andalusíes, y también nos proporciona una fiel visión de lo que fue la realidad social e intelectual de aquel entonces, al ponernos entre manos el valioso testimonio de los que fueron sus propios protagonistas. La sinceridad y la profunda preocupación del poeta andalusí por todas las circunstancias que le rodeaban y su refinada sensibilidad respecto a las dichas y las desdichas que experimentaba su nación, encontró en estos géneros el refugio, el sostén y el instrumento perfecto para reflejar su versión poetizada de los hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, si alguien quiere intervenir, una sugerencia, una pregunta. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería felicitar a Hanna Hamadi Meshetudi por su ponencia y también decirle que varios investigadores publicamos la biografía de Ibn Said al-Maghribi en la Biblioteca de Al-Ándalus. Uno de ellos era yo, y de la biografía de este personaje importantísimo en Al-Ándalus, pues me gustaría decirle que, como usted ha dicho, que no sé si se ha completo un poco, que nació en Alcalá la Real, nació en Alcalá Bani Said. Yo también nací en Alcalá la Real. Ese es uno de los motivos por los que yo me ocupé de su biografía. Es polémico ese nacimiento. Sí. Muchas veces se dice que nació en Alcalá Granada. Real, y los alcalaínos tienen a gala que este personaje naciera en Alcalá Real, pero no está claro, es discutido. Sí, sí. Y yo incluso me inclino porque no nació en Alcalá Real y me van a matar mi paisano. Nació en Granada. Said nació en Granada, creo yo, puedo estar equivocado, soy de esa opinión, ¿no? Pero que no es seguro que naciera en Alcalá Real, mucha gente lo dice, pero es polémico esa cuestión. Y después, pues, una figura fundamental en Said en Al-Ándalus y fuera de Al-Ándalus. Hizo 2 viajes a Oriente también, y personaje conocidísimo. Incluso hay gente que considera que Ibn Said es superior en algunas cosas a Ibn al-Khatib, el polígrafo granadino del siglo XIV. Y nada más, felicitarla. Muchas gracias. La verdad es que se me olvidó señalar que el doctor Cano Ávila, junto con no me acuerdo el nombre, sí, con otras 2 personas ha elaborado una biografía bastante extensa de Ali ibn Musa ibn Said, con creo que un árbol genealógico incluido y todo, de la familia de los Banu Said. Bismillah. Bueno, yo cuando compré el libro hace tiempo, pensé que era una colección de resacas de borrachera. Y luego, cuando lo fui leyendo, que me gustó muchísimo, tuve una duda y la tengo todavía, y por eso pregunto. Cuando habla del vino físico o habla del vino en el sentido sufi, de aquello que nos traspasa a otras sensibilidades? Porque cuando se habla del vino, a veces en algunos textos, por ejemplo en Zuhdiyat, en el poemas ascéticos y eso, se habla del vino como una resaca espiritual o relacionado con el sufismo y la vida espiritual y todo eso, pero en los poemas báquicos se habla del vino, porque las reuniones institucionales en Al-Ándalus se consumía el vino en los recreos,
Eso sí, respetando las horas de la oración y todo eso, pero es vino fino.